Saludos a todos y siempre bienvenidos y bienvenidos a este canal donde voy a estar contándoles y registrando los hechos que marcan el inicio de un nuevo camino, una nueva realidad que no tiene relación con el nuevo orden mundial, con el nuevo orden multipolar, con el reset. No tiene nada que ver con todo esto y que obviamente se da en simultáneo con la visibilización de un sistema que ya ha caído. Y ha caído, por supuesto, en el 2020. Esto marca claramente el inicio de este nuevo comienzo. Y podemos tomar como referencia el colapso en la caída de la Unión Soviética. En realidad, el colapso es para la gente, pero en definitiva es a esto a lo que me quiero referir, a nosotros. Fue obviamente una demolición controlada para una futura construcción de un sistema global que ya hoy es un proyecto que ha fracasado. Van a seguir intentando, por supuesto, pero ya fracasó. Imagínense ustedes cómo vivía una persona en la Unión Soviética. Y me refiero a su estructura de programación mental. La persona nacía, sabía que iba a tener una educación, mala, buena, esto no lo califico, iba a tener una asistencia sanitaria durante toda su vida, iba a tener un trabajo durante toda su vida, iba a tener una vivienda que no era suya, pero iba a tener un techo, en fin. Todo esto era parte de su programación mental. Y en el caso del colapso, colapso entre comillas, de la Unión Soviética, imagínense el derrumbe de la programación mental. Porque sí que es cierto que este colapso se da de una manera bastante abrupta, que no es el caso del colapso del sistema global. En el caso de la Unión Soviética, se desintegra el Partido Comunista como eje central de poder, se rompe la estructura de control federal porque 15 repúblicas se independizan y surgen vacíos de poder, mafias y guerras internas, por ejemplo en Chechenia, en Nagorno-Karabaj, en Transnistria. Es decir, que todo el sistema político se ve hackeado, colapsa, cae. En el caso del sistema global, lo que cae es la democracia, tal y como la conocemos, una absoluta farsa. En nuestro caso, en nuestro presente, el colapso está provocado por la absoluta falta de credibilidad y desconfianza en los subsistemas. Es decir, que el sistema político cae de cualquier manera. Y en el caso de la Unión Soviética y de otros países que han vivido el sistema comunista, el sistema no cae por completo. Algunos subsistemas lograron sobrevivir, ya sea reinventándose o ya sea por su fortaleza en función de las programaciones mentales de los ciudadanos. ¿Y qué es lo que colapsó en la caída de la Unión Soviética? En principio, el sistema político, porque se desintegra el Partido Comunista como eje central de poder, se rompe la estructura de control federal, porque 15 repúblicas se independizaron y surgieron vacíos de poder, mafias, guerras internas como en Chechenia, en Nagorno-Karabaj, en Transnistria. Y, por supuesto, el sistema económico colapsa absolutamente. Es el fin de la economía planificada. Así es que adoptan el capitalismo de una manera muy, muy abrupta y millones de personas perdieron empleos, pensiones y ahorros. Y se genera un caos. Hay escasez de alimentos, hay una inflación descontrolada, corrupción,
de todo tipo. Y colapsan servicios públicos como salud, educación, infraestructura. Se disparó la pobreza, el alcoholismo, la criminalidad, la esperanza de vida bajó, mucha gente decidió terminar con su vida y toda esa gente pasó de tener todo garantizado a no tener nada. Es decir, que el primer colapso individual es un colapso en toda la programación mental. Se produce entonces una crisis de identidad total. Se pierde el sentido de pertenencia y el propósito. Entonces, lo que ocurre es que ese apego a una programación para poder vivir en un sistema, bueno, de pronto las personas se encuentran que el sistema en el que vivían ya no existe. Esa matrix, esa matriz que contenía a todos, ya no existe. Piensen lo duro que es esto. De todas las personas que tuve la suerte de conocer, de entrevistar, que han vivido no solo en la Unión Soviética, sino en otros países de regímenes comunistas, todos coinciden en que si hubiesen tenido el diario del lunes, hubiesen sido más flexibles. Hay personas que me han contado que, bueno, ellos no sabían cómo manejar un comercio, no tenían idea de cómo podían tener un comercio, de emprender determinadas cosas, no estaba simplemente en su programación, no tenían esa estructura mental para poder pensar esto. Imagínense ustedes, cualquier persona tiene idea de cómo manejar un comercio, puede hacerlo bien o mal, pero en definitiva tiene la idea de poder hacerlo y ellos no. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó después? En algunos lugares se reconstruyeron redes comunitarias locales. Había que reconstruir la común unidad. Volvieron las religiones, las tradiciones nacionales y los saberes rurales. ¿Y qué podemos aprender de este colapso? Porque si bien fue abrupto, bastante más abrupto de lo que nosotros estamos viviendo, no fue un colapso instantáneo, sino que fue un proceso. Y empieza en lo invisible y se va acelerando y cada vez toma más aceleración, que es justamente lo que nosotros también estamos viviendo ahora. Lo simbólico es clave porque no es solo perder cosas, es perder esa programación que daba sentido a las vidas. Lo comunitario salva porque son quienes mejor sobrellevaron este proceso y fueron los que se apoyaron entre sí y los que han sido flexibles. Y muchos sobrevivieron cultivando o criando animales. Y entonces esos saberes prácticos, la tierra es lo que importa. Y los efectos de este colapso soviético se sienten hasta hoy, ¿no? Porque el trauma se va heredando. ¿Qué pasaría con nuestras programaciones mentales? ¿Qué pasaría si un sistema ya no existe y he basado toda mi confianza en una seguridad económica, financiera, monetaria, sanitaria, tecnológica, energética? Y pensemos entonces en la desintegración política e institucional, porque en Occidente, la falta de credibilidad y la desconfianza es bastante importante, no diría absoluta, porque también lo estamos viendo en la abstención en las elecciones de distintos países. La gente ya no cree en el sistema, no cree en sus políticos y
parecería que el sistema ya no tiene actores mejores o mejores guionistas para seguir adelante con todo esto. Imagínense ustedes cómo impacta esto individualmente y socialmente, pero también la vida se va abriendo paso. Así es que la cooperación de esa común unidad, la recuperación de saberes ancestrales, porque frente a un colapso sanitario esto va a ser necesario. El arte, la creatividad pueden surgir también como formas de sostén emocional. Y en algunos lugares podría surgir una nueva forma de vida más simple, ecológica, comunitaria. En otros no, pero en algunos sí. Esto ya está ocurriendo, esto ya está pasando. Y todo va a depender de qué tan preparados estamos emocionalmente, práctica y colectivamente. Y en principio, individualmente, porque esas programaciones mentales que nos han servido hasta ahora no van a tener sentido en esa nueva realidad. Piensen siempre en el colapso de la Unión Soviética y qué es lo que ocurrió con cada persona, cómo fue atravesada por esta nueva realidad que aparece de repente y que todo lo viejo se termina. Saludos a todos.